Vamos a comenzar el capítulo 6 de Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, Pirkei Avot, Mishnah 2. Estamos en la segunda Mishnah del último capítulo, o sea, ya estamos terminando la segunda ronda. Estamos por la segunda vuelta. Voy a poner el silencio. El Pirkei Avot, por lo general, tiene bastantes Mishnayot. Dijimos que se leía principalmente desde Pesach hasta Shavuot, que son 6 semanas completas. Y después tenemos la costumbre nuestra es leerlo todos los meses de verano boreal, de verano del hemisferio norte. Entonces los leemos hasta Rosh Hashanah. Nos quedan 3 meses, no creo que lleguemos a terminar todos, pero tratamos de hacer una Mishnah por semana. Vamos con la primera, así la pueden seguir también desde el texto. Vamos desde el principio. Ahí va. No, sería así. Un minuto que hay como un error. Ahí va. Vamos del principio. Ahí está. Rabbi Yoshua ben Levi dice: cada día una voz celestial que es oída por el alma, aclara acá, sale del Ar Joreb. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi: Bejol yom bayom, todos los días, bat kol, una voz celestial, una voz espiritual, sale del monte Sinai, del monte Joreb, Umachrezet, y anuncia y dice: ay de la gente que insulta la Torá al no estudiar con sentimiento. Acá está la parte negrita que es el texto original, y la parte que está sin negrita vendría a ser como un comentario para entender el contexto de la Mishnah. Entonces nos dice, todos los días sale la voz y dice y pronuncia: pobre de ellos las criaturas del boná, del insulto de la Torá, Shekol Misheino Sekva Torá Nikran Azuf, porque han de ser compadecidos porque alguien que no se dedica a la Torá con fervor, acá la palabra fervor también es una adicional para entender el contexto, es llamado vergonzoso, es llamado una persona criticable, sería otra traducción también. Como se dice en Mishlei, Mishlei es Eclesiastés, el rey Salomón, una mujer bella, la Torá se compara a una mujer sin sabor, en hebreo sería, esto sería una mujer bella, sin sabor, sin sentimiento y disfrute, es como un anillo de oro en la nariz de un cerdo. El estudio de la Torá debe estar lleno de pasión y devoción. Esta sería la primera parte de la Mishnah, en el cual Rabbi Yoshua ben Levi nos trae el concepto de un llamado, un anuncio celestial que proclama y dice: pobre aquel que no dedica a estudiar la Torá con sentimiento y con fervor, sin sabor y sin disfrute. Es como el anillo de oro en la nariz de un cerdo. Hay otra ventaja en ocuparse de la Torá, como dice en la misma Torá en Shemot. Esta sería la segunda parte de la Mishnah. Las tablas de la ley son la obra de Dios y la escritura es la escritura de Hashem. O sea, las primeras tablas, las tablas originales, eran escritura y materia prima traída de Dios. Y la escritura es la escritura de Hashem grabada en las tablas. Esto no era un texto escrito, sino grabado. Era cincelado, como vemos acá con el cincel, sobre el zafiro. No leas la palabra, es interesante para otra ocasión hablar un poco también de las formas que tenían las lujot, las tablas. Normalmente nosotros vemos un símbolo judío que son las tablas con
la parte superior semi-redondeada, pero en realidad eran rectangulares y esa era la forma original. No en de las 10 tablas, eran cinceladas como dos rectángulos, o sea, dos cubos de gran tamaño de zafiro puro que atravesaba la letra de lado a lado, ¿sí? Pero no leas Harut, ¿sí? Porque dice la palabra Harut, que sería tallado, grabado, sino la misma letra Harut, con una pronunciación distinta, Gerut. Gerut significa libertad. Porque no hay ninguna persona que esté libre de las presiones y tentaciones sociales y sea capaz de alcanzar todo su potencial, excepto alguien que se involucre en el estudio de la Torah. Entonces Rabbi Yoshua ben Leví nos está diciendo, querés ser libre, el único camino hacia la libertad es estudiar Torah, y que eso es un poco lo que vamos a tratar de profundizar, en qué significa esta afirmación sobre la libertad, cuál es la relación entre Torah y libertad. Todo aquel que se involucra en el estudio de la Torah es exaltado, como se dice en la mismísima Torah Bamidbar. Los hijos de Israel viajaron de Mataná a Najniel, que es justamente la perashá de la semana pasada, y de Nahaliel a Bamot, o sea, un viaje. Los sabios explican el significado de los nombres de estos lugares. Cuando una persona usa la mataná en hebreo significa regalo, el obsequio, que es lo que Dios nos obsequió la Torah. Nosotros decimos matán Torah, la entrega de la Torah, el regalo de la Torah. A Nahaliel, Hashem se vuelve su Najalá. Najalá tiene que ver con herencia. Najalá significa tierra heredada. Él es el nombre de Dios. Él hereda a Dios a través del obsequio que Dios le dio. Y de Nahaliel llega a un lugar llamado Bamot. ¿Cuál es este lugar, Bamot? Bamot se refiere a un lugar elevado, una montaña, a un escenario, digamos. Entonces, es el proceso. La persona se puede elevar a sí mismo cuando utiliza la mataná, el regalo, a Nahaliel, y lo hereda el regalo de Dios, y así puede elevarse. Bien, hasta ahora podemos decir que dentro de todo lo que veníamos hablando, los capítulos del Pirkei Avot tienen un gran enfoque en hablar positivamente sobre los beneficios de estudiar Torah. ¿Sí? Eso generalmente el Pirkei Avot tiene como esa idea central, y no es la primera vez que lo escuchamos. Y particularmente el capítulo 6, que es un adicional a los 5 capítulos originales del tratado de la Mishnah. El capítulo 6 es un adicional que se llama Baraita. Una de las razones, y se llama también en toda su, el sexto capítulo también se llama Kinyan Torah, la adquisición de la Torah. Porque todo el capítulo 6 enfatiza en cuáles son los métodos a través de los cuales la persona adquiere la Torá. La última vez habíamos hablado el que se estudia la Torá en aras de la Torá misma, ya pasaron 6 semanas de eso, y habíamos dicho que todos los beneficios, los secretos de él son revelados, y todos dijimos, bendito es que eligió a ellos y a su enseñanza. O sea que primero en los sabios de Torá tiene mucho que ver con una coherencia en la conducta, y no se trata solamente de una cuestión de información o de intelecto o una cuestión de estudio nada más. Para estudiar Torah no es solamente el estudio, sino que es un compromiso total de la persona. Entonces vamos a hacer paso a paso, vamos a desmenuzar dentro de lo que podemos esta Mishnah. Lo primero que queremos saber es quién es el autor de la Mishnah. El autor de esta Mishnah es Rabbi Yoshua ben Leví, uno de los primeros Amoraim, primeros de los, vamos a ubicarnos en un contexto histórico. Esto sería en época del segundo templo, después de la destrucción del segundo templo, en el cual es una de las últimas generaciones. Rabbi Yoshua ben Leví
en el año 188 de la era común, 3948 en la cuenta hebrea. 188 de la era común, estamos hablando hace aproximadamente 2000 años atrás. Él era, por eso digo, era contemporáneo, por un lado, de autores, de los últimos autores de la Mishnah, pero al mismo tiempo de los primeros de lo que se llama el Talmud, que es la exégesis y la interpretación de la propia Mishnah. Es el último de los Tanaim. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Shimon Atzadik, el primero que figura en el primer capítulo? Era el primero de los Tanaim. Y acá serían unos 700 años después, aproximadamente. Bueno, en realidad serían 500 años después, viene el último de los Tanaim. La obra del Talmud tardó 500 años en formarse. Por eso es muy vasto el Talmud, pero es algo interesante que toda obra, y particularmente el Talmud, pero toda obra judía lleva mucho, es muy sintética. Por eso es como una caja de Pandora que siempre va saliendo enseñanza, porque trataron de poner en pocas palabras toda esa información acumulada a lo largo de 500 años de debate y de estudio y de profundización, etc. Entonces, también era conocido como un Hasid, como un hombre temeroso del cielo, un hombre muy piadoso. Dentro de los sabios del Talmud, todos eran grandes personalidades, pero habían algunos que tenían afinidad hacia también que sus plegarias eran respondidas inmediatamente. O sea, eran personas que tenían el don, el teléfono rojo para hablar con Dios y se les solucionaban, digamos, los problemas de la comunidad, los problemas del pueblo, de manera inmediata. Una vez le preguntó al profeta Eliyahu, a Nabí, hay varias historias también el Talmud, de Rabí Yoshua ben Leví, es uno de los participa dentro del Talmud varias veces en parábola, o mejor dicho, ejemplos o historias en lo que sería la Agadá. La Agadá viene a ser, no diría fábulas, pero son historias fabulosas, historias extraordinarias, ¿sí? O sea, con elementos extraordinarios que obviamente tienen un gran mensaje e interpretación. En una ocasión le preguntó Rabí Yoshua ben Leví al profeta Eliyahu. El profeta Eliyahu es aquel profeta que vivió en épocas anteriores del primer templo, y estamos hablando 3948, en el año 3043, o sea, 900 años antes, fue el que sobre él, el Tanaj cuenta que Eliyahu el profeta subió en vida al paraíso, digamos. Dejó este mundo, hay todo el Tanaj, cuenta cómo fue la historia, que fue con su discípulo Eliyá, y ascendió su cuerpo al cielo y quedó se convirtió de una persona en un ángel, en un ser que vuelve a bajar, y también tiene una representación Eliyahu Nabí en todas las generaciones, y en cada Brit Milá, por ejemplo, en cada circuncisión hay una silla del profeta Eliyahu. Y también en cada Seder de Pesach tenemos la copa del profeta Eliyahu, porque él vuelve y se representa. Entonces, en esta ocasión, según el relato del Talmud, lo encontró Eliyahu Nabí y le preguntó, ¿cuándo viene el Mashiach? Esa fue la pregunta. Y es muy interesante la respuesta, porque Eliyahu Nabí le dijo, ¿cuándo viene Mashiach? Y le dijo, ¿por qué no le preguntás al Mashiach mismo? Dice, ¿dónde está el Mashiach? Y le dijo, anda a las puertas de Roma, y él está sentado ahí entre los leprosos. Y le dijo, ¿cómo lo voy a reconocer? Y le dijo, porque todos los leprosos se cambian las vendas para la enfermedad dermatológica que tienen, y se van sacando la venda, se sacan toda la venda, se ponen algún ungüento, se ponen alguna crema, y se vuelven a poner las vendas. Pero él se saca una ronda, o sea, una vuelta, se pone la crema y se saca la otra, una por vez. ¿Para qué?
para estar dispuesto al llamado que sea inmediatamente. Bueno, se encontró con ahí, le preguntó al Mashiach, le dijo, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le respondió, Ayom, hoy. Entonces Rabbi Yoshua ben Leví estaba muy alegre y muy, imagínense que viene el Mashiach y te dice, vengo hoy, preparó la casa, no sé, estaba en una gran emoción, pero pasó el día y no vino. Entonces le preguntó a Eliyahu Nabí, le dijo, ¿por qué no vino? Me dijo que venía. Entonces dijo, él te dijo, como dice el Teilim, Ayom, hoy, si escuchan mi voz. O sea, hoy si tienen los actos meritorios para que venga. De hecho, hay varios relatos al respecto también. Hay otro relato interesante que dice que Yoshua ben Leví, Rabbi Yoshua ben Leví, al igual que Eliyahu Anabí, que el profeta Eliyahu, no murió, sino que pudo engañar al ángel de la muerte y entró al Gan Eden en vida. Este es otro de los relatos fantásticos y especiales de Rabbi Yoshua ben Leví. Y entró al Gan Eden en vida, pero ahora vamos a tratar de, más allá del relato en sí, tratar de buscar cómo lo entiendo hoy, qué enseñanza me da y cómo su vida tenía un mensaje. Incluso se dice que en toda la vida de Rabbi Yoshua ben Leví nunca salió el arco iris. ¿Qué tiene que ver el arco iris con la vida? El arco iris era una representación que salió en la época de Noah. La primera figura del arco iris era, después del diluvio, se formó el arco iris y Dios dijo, este es un pacto que no voy a destruir de vuelta el mundo. Pero eso que en toda la vida de Rabbi Yoshua ben Leví no salió el arco iris significa que no hubo causa para que Dios piense y diga, tengo que volver a repasar mi documento que dije que no voy a destruir el mundo, por cuanto que por mérito de Rabbi Yoshua ben Leví no hacía falta ni siquiera la duda de destruir el mundo. Esta es la primera interpretación. Incluso era una persona que el estudio de la Torah más allá del nivel ordinario, Rabbi Yoshua ben Leví mostraba una devoción tan grande que incluso enseñaba a personas que sufrían de enfermedades contagiosas, era una persona con un gran ánimo de acercarse a cada uno, a pesar de que nadie se atrevía a acercarse a ellas. Ahora, vamos a interpretar la segunda pregunta que tenemos. Cada día una voz celestial sale. Y eso, ¿cómo me cambia a mí? Yo no escucho ninguna voz celestial, yo escucho el despertador, si es que lo escucho, y ahora en cuarentena lo tengo apagado, no escucho ninguna voz celestial y no escucho nada. Entonces, ¿para qué me cuenta la Mishnah que hay una voz celestial que llama y todos los días sale? Aparentemente no encontramos relación con nosotros. Segunda pregunta que tenemos, dice, sale del Ar Joreb. Joreb, el monte Joreb, a veces en la Torah llama el monte Sinai, y a veces lo llama Joreb, es como otro nombre, pero ¿por qué no usa la palabra Sinai como lo dijo en el primer capítulo de todo el libro de Pirkei Avot? Dijimos, Moshe recibió la Torah de Sinai. Sinai es representación a la Torah. Joreb es un segundo nombre. Tercera pregunta dice, la palabra osek batora, la persona se ocupa, shekol mi sheosek batalmud Torah. No hay una persona libre sino el que se ocupa en hebreo esek significa negocio. ¿Sí? Aparentemente tendríamos que decir el que estudia la Torah, no el que se ocupa en la Torah. Otra de las preguntas que tenemos para hacer es ¿por qué lo llama a la persona que no se ocupa de la Torah vergonzoso? Hay otros adjetivos que están traídos sobre aquel que no dedica tiempo de su vida a estudiar Torah, incluso más graves, más profundos. ¿Por qué entonces la palabra vergonzoso? Otra de las preguntas que tenemos que entender, Moshe Rabbeinu, el líder de Israel, que fue el que entregó la Torá, era una persona muy entregada al trabajo del alma. Y en esta perashá empieza a contarnos cómo era su deceso, su final,
pero él fue enterrado en algún lugar en el medio del desierto y no ascendió en vida como Eliyahu el profeta o como Rabbi Yoshua ben Leví. ¿Qué significa que ascendió en vida al paraíso? Entonces, el primer punto que queremos contestar, el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, él trajo una enseñanza que dice: ¿para qué es necesario que una voz sale y todos los días dice? Hay muchas cosas que, a pesar de que el hombre no lo escucha, la conciencia no la escucha, la persona no la escucha, el alma escucha, la neshome escucha. El alma tiene sensibilidad que el cuerpo o la persona o el intelecto no tiene. Esto, por ejemplo, me acuerdo que a veces cuando iba a una clase de Torá de algún gran maestro, algún gran rabino, y hablaba en un idioma que yo no entendía. Me acuerdo cuando aprendía el Yiddish por primera vez, y iba a las clases de Yiddish, era difícil, no era tan fácil. Yo no tenía los conocimientos todavía, y me decían, tal vez no lo entendés, pero la Neshama tuya está escuchando. Bueno, del plano consciente no escuchaba, pero la Neshama escuchaba. Ahora, uno podría decir, está bueno, pero hoy en día tenemos cada vez científicamente más conocimiento de lo que se llama estímulo subliminal. Hay muchas cosas que estimulan a la persona, que afectan a la persona, que influencian a la persona, y no son abiertamente, conscientemente. De hecho, yo creo que la mayoría del estímulo que tiene la persona es subliminal. Y esto, por ejemplo, tiene que ver incluso cuando uno mira una película o ve un documental o está atento a diferente información que le llega por diferentes medios de comunicación que afectan a la persona de manera distinta, pero mucho de ello es subliminal. O sea, uno dice, no sé por qué me gusta, pero me gusta. Y primero que todo, hay un gran trabajo de sociólogos y psicólogos, y en el marketing se trabaja mucho para cómo afectar a la persona sin que sepa que está siendo afectada. Y de repente dice, en marketing estudian, dicen, ¿por qué vas a ir al supermercado y elegiste esa mayonesa en vez de la otra? Porque vos no te diste cuenta, pero te metieron una mayonesa mientras vos mirabas internet o mientras vos mirabas no sé qué cosa, y hoy en día se usa esa estrategia de marketing de maneras obviamente muy agresivas a veces, o a veces sutiles, pero está. Y uno después dice, ¿por qué pensé eso? No sé por qué lo pensé. Bueno, este es en un plano muy material y humano, pero si lo podemos entender en un plano material y humano, claramente que tenemos que tener esa atención a que a veces tenemos llamados del alma. A veces digo, no sé por qué hoy me siento con ganas de tal cosa, hoy siento el llamado, hoy siento la voz, hoy siento ese llamado que sale de la montaña y anuncia y se lamenta y dice, pobre de ti, pobre de la gente que no le pone fervor, no le pone corazón y no le pone sentimiento a dedicarse a la Torá. Y dedicarse a la Torá no se refiere solamente a adherirse a un texto, sino se refiere a una vida, una conducta, y como dijimos muchas veces, la Torá no se trata de un libro, sino se trata de un aprendizaje, de una enseñanza. Pobre de aquel que vive la vida sin aprender nada, o sea, pobre de aquel que va a los tumbos y no presta atención al llamado, al sonido, a acomodar sus ideas y sus prioridades. Y eso es la segunda parte de la Mishnah. Que hablamos de libertad y hablamos de letras grabadas. ¿Cómo podemos hablar de libertad si hablamos de letras grabadas? Una pequeña historia, había un rabino hace, debe ser 1930, el rabino Shmuel Levitin, que él era secretario o uno de los grandes discípulos del Rebbe anterior de Lubavitch. Y en una ocasión viajó a la ciudad de Chicago a visitar a un judío
que era de apellido Lischnitzer, y era un judío muy, vamos a decir, era un filántropo, un hombre muy rico, y la secretaria le anuncia en la oficina, hay un rabino que quiere verlo, con barba blanca, con el saco largo. Entonces dice, hacerle un cheque de $18 y mandalo que siga su rumbo, no tengo tiempo ahora de atenderlo. Dice, no, el rabino no se fue, sigue y dice que no quiere ningún cheque. Bueno, entonces le llamó la atención, dice, bueno, dale en un rato, media hora, decirle que pase. Bueno, pasó media hora y el rabino seguía ahí. Y finalmente lo pudo atender, lo recibió y le dice, qué raro que es la primera vez que le ofrezco una donación a un rabino y no me la aceptó. Y dice, no, la verdad que no vengo a buscar tu dinero, no vengo a buscarte a vos, quiero hablar con vos porque te valoro, no como por lo que me podés dar, sino por lo que sos, le explica este rabino. Y simplemente vengo, quiero hablar con vos sobre judaísmo y sobre... El hombre era un hombre muy laico, muy moderno, y no estaba muy conocedor o muy practicante. Entonces el rabino le empezó a hablar sobre la importancia. Le dijo, mira, te voy a decir un ejemplo por qué sigo, por qué no se trata de una transacción que vengo a buscar dinero, no es mi intención, sino que lo contrario, mi interés es tu alma. Y le dice, te voy a decir un ejemplo, un libro de Torah, un Sefer Torah, tiene 600.000 letras. Aproximadamente son 360 y pico mil, más todas las puntitos, se llama 600.000 letras. Y si una sola letra está borrada, o una sola letra falta, todo el libro no sirve. Y así también, el pueblo judío está compuesto de 600.000 almas. Y como está dicho, Yeshishim Israel es el acróstico de hay 600.000 letras en la Torah. O sea, cada judío es como una letra en el libro de la Torah. Y es una analogía, si falta uno, falta todo. Entonces no se trata de si tu cheque de $18 o no, sino se trata de vos, de tu alma. Entonces a este hombre le gustó mucho la enseñanza y se sintió que había sinceridad, todo, y quedó amigo de esta persona. Este hombre, este rabino Shmuel Levitin, volvió a Nueva York, a Brooklyn, donde estaba el rebe anterior, y le hizo un reporte de su viaje, a cuánta gente se había visitado, y le contó esta historia. Entonces el rebe anterior lo recibió y le dijo, me gustó mucho la respuesta que le dieron a ese hombre del libro de Torah, pero que me gustaría hacer una pequeña salvedad. Cuando uno escribe un libro de Torah, se agarra pergamino de cuero animal, se agarra tinta vegetal negra sobre pergamino blanco, sobre cuero curado blanco, y se escribe una letra. Y el pergamino absorbe la tinta, pero el pergamino y la tinta son dos cosas separadas. Y de hecho se puede borrar, si uno toma una gilet o uno toma un punzón o algo, o algún elemento cortante, puede borrar una letra. El judío, el yehudí, con la Torá, son palabras grabadas en piedra. Es como una piedra que tiene las letras grabadas. A veces uno, en una letra grabada, en un monumento donde están las letras grabadas, a veces no se puede leer, pero porque se llena de polvo. Lo único que hay que hacer es sacar el polvo de ahí, pero no hay que volver a escribir la letra, porque el judaísmo es algo que no se puede borrar. Está grabado en tu esencia. Se puede cubrir con polvo, se puede cubrir con tierra, se puede tapar, pero el trabajo es mucho más sencillo. No se trata de volver a escribir, sino se trata de volver a cincelar, de volver a buscar la letra que está escondida dentro de la piedra. Y entonces, si hablamos de letras grabadas y hablamos de una identidad tan raigal y tan poderosa, por un lado uno diría, ¿qué libertad es esa? Libertad es hacer lo que uno quiere y no poder escapar de mi identidad. Pero justamente la libertad, no hay ninguna persona que esté libre
excepto el que reconoce, el que escucha el llamado del monte Joreb, del monte Sinai, que la palabra Joreb, a diferencia de Sinai, tiene que ver con Joreb, también puede ser Jurba, destrucción. ¿Qué es lo que destruye el monte Sinai? Destruye nuestra noción errónea del universo, nuestra noción errónea de cómo vemos el mundo, nuestra visión superficial, y por eso acá eligió la palabra Joreb. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hablar de libertad. Libre no es una persona que hace lo que quiere, porque él es prisionero de sus impulsos. Nosotros, por ejemplo, la festividad de Pesaj, ahora estamos cerca del 9 de julio, en Argentina, que es el Día de la Independencia, o en Estados Unidos el 4 de julio es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y Pesaj, para el judaísmo, uno diría, es el Día de la Independencia, pero no es el Día de la Independencia, no se trata de simplemente de la independencia de una nación en un pueblo de Egipto. El pueblo quedó libre, se liberó las cadenas, rotas cadenas, y ya está, somos libres. ¿Libres de qué no? Yo creo que no hay mayor libertad que la dependencia, porque la dependencia a la Torá, a la enseñanza, al aprendizaje, es principalmente el repudio a cualquier tipo de esclavitud. Y la esclavitud no es solamente una esclavitud física, de un patrón que esclaviza, sino la esclavitud es esclavo de uno mismo. Una persona que tiene una adicción, una persona que tiene un vicio, una persona que tiene un problema, una persona que tiene un impulso que le cuesta luchar. El ser humano tiene el don y la capacidad de sobreponerse porque tiene libertad de elegir moralmente, éticamente entre el bien y el mal, y siempre el ser humano, a diferencia del animal, tiene la opción de elegir hacer lo correcto, el bien, la opción menos dañina, y no la opción solamente la más conveniente y la más egocéntrica. Pero no es sencillo esa decisión, no sabemos cómo tomar esa decisión, necesitamos una guía, necesitamos un faro, necesitamos algo que nos ubique, y no solamente eso, porque todo ser humano es es subjetivo, y no puede ser objetivo. De hecho, si Dios quiere, el viernes, cuando hablemos de la perashá de la semana, vamos a tocar este tema. ¿Por qué nadie puede ser plenamente objetivo en sí mismo? No podemos ser objetivos de nuestra propia decisión, siempre somos subjetivos a nuestra conveniencia. Entonces, otro concepto de las personas que no pueden hallar la felicidad en la vida, no pueden hallar el momento de tranquilidad, de emoción, de verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque a veces las expectativas de felicidad son distintas y porque no existe la felicidad en cosas materiales. Ayer leía el Talmud y hablaba justamente que un sabio del Talmud le preguntaba a Eliyahu Naví, similar a la historia de Rabbi Yoshua ben Leví, ¿hay alguien de acá en este mundo que ya esté en el mundo venidero? Así, esa era la pregunta. Y le dijo, no hay nadie. Y después le dijo, sí, hay una persona. Y le demostró una persona que era una persona que se dedicaba a salvar a mujeres en cautiverio, y tenía toda la pinta de disimulado, y por el exterior no parecía un judío, no parecía una persona y era un guardiacárcel que se dedicaba a rescatar personas en peligro. Y entregaba su vida, daba su vida por esas personas. Le dijo, él experimenta el paraíso en vida. Y este es el concepto. Y había una frase que traía que, ¿cuál es la diferencia? Que en este mundo no hay nada completo. Uno va a ir y va a comprar el mejor auto, pero siempre hay un auto un poquito superior. Y no hay felicidad absoluta, completa. Voy a ir al mejor restaurante, pero algo siempre va a quedar. O que el precio era un poco caro, o que no era tan bueno como decían. Puedo tener atisbos de felicidad, pero sabemos que mientras más material es, más efímero es.
más pasajero, más insolvente, no nos satisface plenamente. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de trascender sus impulsos y necesita un objetivo superior, trascendental, para toda la humanidad a través de las mitzvot de Noah, para el pueblo judío. La Torá es la guía que le permite. Hay una frase que dice en el Talmud, dice, he creado el Yetzer Hara, he creado el instinto negativo, y he creado su antídoto, que es la Torá. Entonces, en esa lucha del libre albedrío, el hombre tiene las fuerzas negativas y tiene el antídoto, que es la Torá. Funciona como el antídoto para superar el impulso. Entonces, el día de la salida de Egipto, el día de la libertad, es el día de la dependencia de algo superior, es el repudio a cualquier tipo de esclavitud, y que eso tiene que ver a la esclavitud principalmente del ego, y es el camino a la libertad. Por eso dice acá, ¿quién es verdaderamente libre? Vivir con la Torá y las mitzvot es liberador. Hay muchas formas en las que la Torá nos hace verdaderamente libres. Libres de la presión social. Hoy en día creo que estamos atiborrados de información. Hay tanta información, hay tanta intencionalidad en todo lo que consumimos. Y uno dice, ¿cuándo realmente, quién es libre? ¿Quién es libre de decir objetivamente eso es bueno o es malo? Todos tienen una agenda, los medios de comunicación, los gobiernos, la política, todos vienen con su agenda personal, todos tienen su objetivo, y que es un poco lo que dijimos antes, nadie puede ser objetivo, necesitas. Entonces, alguien que no tiene la Torá como su guía está bajo una presión social constante para comportarse de acuerdo con las expectativas de sus conocidos. El que sigue la Torá tiene una dirección clara de la forma correcta de comportarse, sin importar las circunstancias. O sea, en ese concepto de felicidad que hablamos antes, que está en las pequeñas cosas, que son momentos de felicidad en el cual es un momento en el cual no estamos pensando ni en el pasado ni en el futuro. Estamos en el presente y decimos, ojalá que este momento perdure, es un momento eterno. Pero para que eso exista, y son momentos que tal vez no dependen de algo material, no sé, cuando es una felicidad interior. Entonces, el que sabe que tiene una dirección clara, sabe que está haciendo lo correcto, independientemente de las ideas cambiantes del mundo, y lucha por eso, y combate para ser honesto consigo mismo, no necesita más nada ni nadie, porque él está enfocado hacia lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, el peso de la existencia pesada y angustiante le permite a él encontrar momentos en el cual puede trascender la injusticia de lo que a él le parece el mundo. Porque dice, yo estoy con un objetivo, tengo un propósito, tengo una guía, un objetivo. Una persona libre no está necesariamente libre de todas las penurias. Una persona libre es alguien que no se siente asfixiado por las dificultades, ni controlado por ellas. El que está consagrado sinceramente a la Torá no se sentirá agobiado por las pérdidas materiales, porque sabe que todo viene de Hashem y que todo lo que él hace es para bien. También sabe que su Torá permanecerá siempre con él, a diferencia de las posiciones físicas que pueden perderse en un instante. Entonces, como pusimos, no se trata se trata de cómo ves las cosas. La manera de ver las cosas cambia las cosas. Si toda tu existencia dependía de un depósito en el banco o una cuenta bancaria abultada y perdiste eso, y esa era toda tu vida, perdiste tu vida. En cambio, si una persona tenía otros valores, no se pierden nunca, entonces nadie lo puede amenazar. Había una vez, esta semana, el sábado, fue el Shabbat, era el 12 de Tamuz, que celebramos la liberación del rebe anterior de la cárcel,
Y en un momento el interrogador le apuntó una pistola en la cabeza y le dijo, este juguetito hizo hablar a muchas personas. Y el Rebbe le contestó, con mucha valentía, ese juguetito puede asustar a una persona que tiene varios dioses y un solo mundo. Yo tengo un solo Dios y dos mundos, así que a mí eso no me asusta. O sea, la persona pudo trascender, yo tengo un solo Dios, entonces estoy libre de ser controlado por aquello que es externo a mí. Y por lo tanto, yo también creo que no es todo la gratificación instantánea, entonces creo en un porvenir, en un mundo venidero, en un propósito superior, y eso no me va a asustar. Libre de ser tu verdadero yo, aunque en cierto sentido la Torah es un yugo sobre la persona, porque claramente vamos a decir, Torah y libertad parecerían ser antagónicos. Aún así, es lo único que hace al judío verdaderamente libre. La Gemara enseña que una de las formas que los egipcios les infligieron una labor agobiante a los judíos fue dándole a las mujeres el trabajo de los hombres, mientras que los hombres tenían que hacer el trabajo de las mujeres. Y esto era extremadamente difícil porque cada uno tenía que hacer algo contrario a su naturaleza. Cuando el judío no está sirviendo a Hashem por medio de la Torah y las mitzvot, está yendo contra su verdadera naturaleza. Y, por lo tanto, no puedo leer, ¿no? Por lo tanto, contra su verdadera naturaleza. Por lo tanto, incluso si puede parecer como que está libre, en realidad se haya esclavizado al Yetzer Hará, que está forzándolo a hacer algo contra su verdadera voluntad. Solo cuando está inmerso en la Torá, incluso si parece un trabajo arduo, es realmente libre porque está siguiendo su verdadera naturaleza. Entonces, hay una historia, había una vez un rabino que se llamaba rabino el Hanan Wasserman, y recibió la visita de un antiguo amigo de la yeshivá, de la academia, que desde entonces se había ido a la universidad y se había convertido en un exitoso abogado y moderno. Entonces, era su compañero de estudios y era un hombre muy inteligente, y le habló a este rabino Wasserman, le dijo, tendrías que haber venido conmigo, con tu inteligencia, porque era muy inteligente, serías incluso más rico y exitoso que yo. Así le decía este abogado a este rabino que dirigía una yeshivá. Entonces él no le contestó nada y lo acompañó de regreso a la estación de tren. Y lo vio subirse a un tren viejo y destartalado. Y le dice, ¿por qué no subes a ese que está allá, que es un tren mucho más nuevo, más moderno? Pero estaba en el otro lado del andén. Y le dice, no, pues yo voy para ese lado, no voy para el otro lado. Mi camino está para allá, o sea, por más que este vagón, este tren, esta formación de tren es más antigua, es más vieja, me lleva a mi destino. En cambio, la otra, la que está enfrente, que es un tren moderno, va para otra ciudad que nada que ver. Va para el sentido contrario. Pero no es mejor estar más cómodo, le dijo este rabino Wasserman. Dijo, no importa lo cómodo que te sientas, si te diriges en la dirección errónea, le dijo pacientemente su amigo. Entonces Rabí de Hanan sonrió, le dijo, ¿por qué me hubiera ayudado a unirme a ti y llevar una vida cómoda si eso me lleva en la dirección opuesta a la que quiero estar? Entonces le dijo, vos podés tener muchas cosas, pero yo veo la libertad en esto que estoy haciendo, en la Torá. Entonces eso es lo que nos anima Rabí Yoshua ben Leví a decir, preguntémonos de vuelta qué es la libertad. Preguntémonos de vuelta qué tipo de libertad queremos. Y no estamos hablando de una libertad cómoda, sino que estamos hablando de una libertad que te lleva en la dirección correcta. Por eso acá decía, no hay nadie libre, sino no hay ninguna persona que esté libre excepto alguien que se involucre en el estudio de la Torá. Porque la Torá no te va a dejar esa comodidad. La Torá te tiene que animar siempre a cuestionarte, a buscar la verdad, y por lo tanto no se trata de vos, se trata de una independencia
como un repudio a la esclavitud, no ser esclavo de nada y buscar siempre la mejor manera. Entonces, por último, ¿por qué este Rabí Yoshua ben Leví fue el que ascendió vivo al paraíso? Porque toda su vida él se dedicó no solamente a estudiar la Torá, que uno podría decir hay muchas personas que estudiaron la Torá. Y acá la clave es en la palabra que dijimos, se ocupaba en la Torá. La palabra ese que era como que comerciaba la Torá, no era un comerciante de Torá, sino que él estaba propuesto a difundir la Torá, a vender la Torá. Y así como un comerciante cuando vende algo, no se queda quieto, no dice, bueno, espero que la gente venga a comprarme. ¿Lo publicaste en algún lado? No, nunca lo publiqué, pero la gente ya se va a enterar. No, no se va a enterar nadie si no lo publicás, si no salís a venderlo, si no salís a la calle a buscar cómo transmitir eso, nadie va a venir a buscarlo. Entonces lo mismo acá, y tenés que buscar ganancia, tenés que buscar crecimiento, tenés que buscar difusión. Y esto tiene que ver con todo esto que decía acá. ¿Por qué decíamos una mujer bella, sin sabor, el anillo de oro en la nariz de un cerdo? No está hablando solamente del estudio de la Torá en sí, sino se trata de estudiar con pasión, se trata de estudiar con fervor. Y una persona que estudia con pasión, estudia con fervor, puede y quiere, valora para transmitir. Cuando a mí me gusta algo y cuando yo tengo algo bueno, si yo recibo una promoción y tengo una amiga que me dice, me llegó la promoción, tenés el 50% de descuento y se lo mando al amigo que tengo y digo, mirá, hay algo que vale la pena. Entonces, esta es la difusión de marketing de la Torá, digamos, que él decía, hay que difundirla, o ocupate en la Torá. Y si no, justamente este concepto se llama vergonzoso el que no lo hace. Sino se trata de que te la estás quedando para vos mismo. Si lo valorarías la suficiente, tendrías esa fuerza para poder transmitirlo también. Y es una herramienta, Joreb, destructiva de los paradigmas que el mundo te condiciona y te esclaviza. Por eso la palabra Joreb y no Sinai. Y por eso también Rabí Yoshua ben Leví, que lo hacía de una manera tan extraordinaria esto, pudo superar el límite de vivir en el presente, en este mundo, una experiencia del paraíso. Quiere decir, él estaba tan inmerso en la Torá que su propio cuerpo, y no estamos hablando de su alma como Moshe, sino como el profeta Eliyahu, entró vivo al Gan Eden, quiere decir que su propio cuerpo lo llegó a superar en su difusión, en su unión de cuerpo y alma, que él podía experimentar el placer de lo absoluto, porque, vamos a decir, este es un comentario mío de síntesis, pero tiene que ver con, en el mundo material no hay ninguna experiencia gratificante que pueda ser completa. Nunca vas a estar al 100%. Por eso en el casamiento judío se rompe una copa, por decir, alegre sí, pero al 100% no. Cuando uno tiene una experiencia al 100% de gratificación, cuando el alma, en el mundo de la verdad, cuando el alma se despoja y en el mundo de la verdad justamente, no hay contaminación de bien y mal. Entonces, la experiencia gratificante en este mundo siempre tiene un pero, ¿sí? Y por eso no es comparable lo que dice, no, pero él tiene tal cosa. Sí, pero él no lo disfruta porque él ya está buscando otra. Y nunca es conformar, nunca se puede conformar la persona. Pero una persona que estaba tan entregada, tan inmersa en la Torá y todo su objetivo giraba, como dijimos, él incluso estaba dispuesto a enseñar a personas que nadie se le acercaría y estaba tan comprometido que sus experiencias, su gratificación era absoluta, porque él era verdaderamente libre de cualquier tipo de contaminación. Y por eso su enseñanza, y por eso su ascenso al paraíso, incluso en vida, que me parece la síntesis de esta explicación. Bueno, hasta acá la Mishnah, capítulo 6, Mishnah 2.